Bienvenido a este espacio de Dándole Sentido a mi Vida con la lectura de la Santa Biblia en el día de hoy, 25 de junio. Las lecturas de hoy serán tomadas del libro Primera de Crónicas, capítulos 11 y 12, y la lectura del libro Primera de Macabeos, capítulo 11. Nos preparamos para la lectura. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración. Señor, te damos gracias porque nos reúnes una vez más en tu presencia. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención, con humildad. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad, con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Que tu palabra penetre en nosotros como espada de dos filos. Que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra, y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras de vida según tu voluntad. Amén. Oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de los fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones con la luz de tu Espíritu, haz que con el mismo Espíritu podamos discernir lo que es recto y gozar siempre de tu consolación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro Primera de Crónicas, capítulo 11. Todo Israel se congregó en torno a David en Hebrón y le dijeron: Somos nosotros de tu carne y de tus huesos. Ya antes, cuando Saúl era nuestro rey, eras tú el que dirigía a Israel. Yahvé tu Dios te ha dicho: Tú apacentarás a mi pueblo Israel, tú serás el jefe de mi pueblo Israel. Vinieron todos los jefes de Israel a donde el rey, a Hebrón. David hizo allí un pacto con ellos en presencia de Yahvé, y ellos lo ungieron como rey de Israel, según la palabra que Yahvé había pronunciado por boca de Samuel. David marchó con todo Israel contra Jerusalén, o sea, Jebús. Los habitantes del país eran los jebuseos, y decían a David: No entrarás aquí. Pero David se apoderó de la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Dijo David: El que primero ataque a los jebuseos, ese será jefe y príncipe. Subió el primero Joab, hijo de Sarbia, y pasó a ser jefe. Se instaló David en la fortaleza, por esto la llamaron ciudad de David. Edificó alrededor de la ciudad desde el valle del Milo hasta el otro extremo. Joab reparó el resto de la ciudad. David iba creciendo de día en día, y Yahvé Sebaot estaba con él. Los valientes de David. Estos son los jefes de los valientes de David, que durante todo su reino se esforzaron con él y con todo Israel para que reinara según la palabra dicha por Yahvé respecto a Israel. Esta es la lista de los héroes de David. Isbaal, hijo de Jacmoní, jefe de los 3 que con su lanza mató a 300 en una sola batalla. Después de él, Eleazar, hijo de Dodó, el Ajojita, que era uno de los 3 héroes. Este estaba con David en Pasdamín, donde los filisteos se habían concentrado para la batalla. Había allí una parcela toda de cebada, y el pueblo estaba huyendo de los filisteos. Eleazar se mantuvo firme en medio de la parcela, la defendió y derrotó a los filisteos. Yahvé obró allí una gran victoria. 3 de los 30 bajaron al principio de la siega a la cueva de Adullam, donde estaba David, mientras los filisteos se hallaban acampados en el valle de los Rafaim. Estando pues David en la cueva, una guarnición de filisteos ocupaba Belén. Le vino entonces a David un deseo y dijo: ¿Quién me diera a beber agua de la cisterna que hay en la puerta de Belén? Al punto estos 3 irrumpieron en medio del campamento de los filisteos, sacaron agua de la cisterna que hay en la puerta de Belén, se la llevaron y se la ofrecieron a David,
Pero David no quiso beberla, sino que la derramó en el suelo y la ofreció a Yahvé diciendo: No quiera Dios que yo haga tal cosa. No voy yo a beber esta agua, pues sería beber la sangre de estos hombres, ya que la trajeron arriesgando su vida. No quiso beberla. Esto es lo que hicieron los 3 héroes. Abisai, hermano de Joab, era el jefe de los 30. Hirió con su lanza a 300 hombres y conquistó renombre entre los 30. Fue el más famoso de los 30, llegando a ser su capitán, pero no igualó a los 3. Benaías, hijo de Joiada, hombre valeroso y autor de grandes hazañas, natural de Cabseel, mató a los 2 hijos de Ariel de Moab. Además bajó y mató a un león dentro de una cisterna, en un día de nieve. Mató también a un egipcio que tenía 5 codos de altura. El egipcio tenía en su mano una lanza del tamaño de un enjullo de telar. Arremetió contra él con un palo, le arrebató la lanza que tenía en la mano, y con la misma lo mató. Esto hizo Benaías, hijo de Joiada, y se conquistó gran fama entre los 30 héroes. Fue muy famoso entre los 30, pero no igualó a los 3. David lo admitió en su guardia personal. Los héroes valientes fueron Asael, hermano de Joab, Elcanán, hijo de Dodó, natural de Belén, Samot de Arod, Geles de Pelet, Ira, hijo de Iques, de Tecoa, Abiezer de Anatot, Sibeca de Husá, Ilai el Ajojita, Manrai de Netofa, Heled, hijo de Baaná de Netofa, Itai, hijo de Ribai, de Gibea, de los hijos de Benjamín, Benaías de Piratón, Hurai de los torrentes de Gaz, Abiel el Arbatita, Asmavet de Bahurim, el Yahaba de Saalbón, los hijos de Gasem el Gisonita, Jonathan hijo de Sagué de Aror, Ahiam hijo de Sacar el Aratita, Elifal hijo de Ur, Efer de Mequerá, Ahías de Giló, Jezro de Carmelo, Narai hijo de Esbai, Joel hermano de Natán, Mibhar hijo de Agri, Selec el amonita, Nagrai de Berot, escudero de Joab, hijo de Salvia, Ira de Yatir, Gareb de Yatir, Urías el eteo, Sabad hijo de Adlai, Adina hijo de Sisa, el rubenita, jefe de los rubenitas, y con él 30. Hanán hijo de Maaca, Josafat el mitnita, Usías de Astarot, Sama y Joel, hijos de Jotam, de Aroer, Hediael de Simri, Joyá su hermano el tisita, Eliel el mahabita, Yeribai y Josabías, hijos de Elanam, Yitma el moabita, Eliel, Obde y Yaciel de Sobá. Capítulo 12. Los primeros partidarios de David. Estos son los que vinieron a juntarse con David en Siquelag, mientras se mantenía alejado de Saúl, hijo de Quis. Estaban entre los guerreros de refuerzo para los combates. Manejaban el arco y la honda lo mismo con la derecha que con la izquierda para tirar flechas y lanzar piedras. De los hermanos de Saúl, el benjaminita, Ahiezer, el jefe de Joás, hijo de Semá, de Gibea, Jesiel y Pelet, hijos de Asmavet, Bereca y Jehú, de Anatot, Ismaías de Gabaón, valeroso como los 30 y tal vez más que ellos, Jeremías, Jahaziel, Johanán, Josabed de Gederot, Elusai, Jerimot, Bealías, Semerías y Cefatías de Jafir, Elcaná, Jishiba, Azarel, Joezer, Yasobam, los coeritas, Joel y Zebadías, hijos de Jeroham, de Gedor. Hubo también gaditas que se pasaron a David cuando éste estaba en su refugio en el desierto, guerreros valientes, hombres de guerra, diestros con el escudo y la lanza, sus rostros como el león y ligeros como la gacela salvaje. Su jefe era Ezer, Obdías el segundo, Eliab el tercero, Mismaná cuarto, Jeremías el quinto, Atai el sexto,
Eliel el séptimo, Johanán el octavo, Elzabad el noveno, Jeremías el décimo, Macbanai el undécimo. Estos eran entre los hijos de Gad jefes del ejército, el que menos valía por 100 hombres y el que más valía por 1000. Estos fueron los que atravesaron el Jordán en el primer mes, cuando suele desbordarse por todas sus riberas, y pusieron en fuga a todos los habitantes de los valles, a oriente y occidente. También vinieron al escondite donde estaba David, algunos de los hijos de Benjamín y Judá. David se presentó delante de ellos y les dijo: Si vienen a mí en son de paz para ayudarme, mi corazón se unirá con el de ustedes. Pero si es para engañarme y ayudar a mis enemigos, puesto que yo tengo las manos limpias de todo pecado, el Dios de nuestros padres sea testigo y juez. Entonces el Espíritu estuvo sobre Amasías, jefe de los 30. Dijo: Tuyos somos, oh David, y contigo estamos, oh hijo de Jesé. Paz, paz a ti y paz a quienes te ayuden, ya que a ti te defiende tu Dios. David los recibió y los hizo jefes de sus tropas. También de Manasés se pasaron algunos a David, cuando éste iba con los filisteos al combate contra Saúl. Si bien no peleó al lado de ellos, porque los príncipes de los filisteos, después de haberlo hablado entre ellos, lo hicieron volver, diciendo: A costa de nuestra vida, este hombre se reconciliará con Saúl su señor. Cuando regresó a Sicelac, se unieron a él algunos de los hijos de Manasés: Adná, Yazaba, Gediael, Miguel, Josabad, Eliú y Siletai, jefes de millares de Manasés. Estos ayudaron a David al frente de sus banderas, pues todos eran hombres valientes y llegaron a ser jefes en el ejército. Cada día, en efecto, acudía gente a David para ayudarlo, hasta que el campamento llegó a ser grande como un campamento de Dios. Guerreros que hicieron rey a David. Este es el número de los guerreros preparados para la guerra que vinieron donde David, a Hebrón, para transferirle el reino de Saúl, conforme a la orden de Yahvé. De los hijos de Judá, llevando escudo y lanza, 6800, armados para la guerra. De los hijos de Simeón, hombres valerosos para la guerra, 7100. De los hijos de Leví, 4600. Y también Jehoyadá, príncipe de los hijos de Aarón, con otros 3700. Sadoc, joven y valeroso, con los 22 jefes de su casa paterna. De los hijos de Benjamín, hermano de Saúl, 3000. Hasta entonces la mayor parte de ellos había permanecido fiel a la familia de Saúl. De los hijos de Efraín, 20.800 hombres valientes, famosos en sus casas paternas. De la media tribu de Manasés, 18.000, nominalmente designados para ir a proclamar rey a David. De los hijos de Isaacar, expertos en distinguir las oportunidades y saber lo que Israel debía hacer, 200 jefes y todos sus hermanos bajo sus órdenes. De Zabulón, 50.000, aptos para salir a campaña, ejercitados en todas las armas de guerra, que se ordenaban con resolución. De Neftalí, 1000 jefes y con ellos 37.000 hombres con escudo y lanza. De los danitas, preparados para la batalla, 28.600. De Aser, aptos para salir a campaña y preparados para la batalla, 40.000. Y de Transjordania, de las Rubenitas, de los Gaditas y de la media tribu de Manasés, provistos de todos los pertrechos de guerra para la batalla, 120.000. Todos estos hombres, listos para el combate, vinieron espontáneamente a Hebrón a proclamar a David rey de todo Israel. Y los demás israelitas estaban unánimes en hacer rey a David. Permanecieron allí con David 3 días, comiendo y bebiendo, porque sus hermanos les habían preparado víveres. Además de los pueblos vecinos e incluso de Isaacar, Zabulón y Neftalí traían comida en burros, camellos, mulos y bueyes, provisiones de harina, tortas de higo y pasas, vino, aceite, ganado mayor y menor en abundancia,
pues reinaba la alegría en Israel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura de Primera de Macabeos, capítulo 11. El rey de Egipto reunió un ejército tan numeroso como la arena que está a orilla del mar. Juntó también muchos barcos, porque quería apoderarse del reino de Alejandro por la astucia, para así agregarlo a su propio reino. Emprendió el camino a Siria con muy buenos pretextos. La gente le abría las puertas de sus ciudades y salían a recibirlo, porque el rey Alejandro había dado la orden de que acogieran bien a su suegro. Pero en cuanto entraba a las ciudades, Ptolomeo instalaba allí a sus propios soldados. Cuando se aproximaba a Azoto, le mostraron el templo de Dagón, que había sido incendiado. Azoto y sus alrededores habían sido devastados. Los cadáveres yacían por el suelo, como también los restos de los que había quemado Jonatán durante la guerra. Los habían amontonado a lo largo del camino que seguía el rey. Contaron al rey lo que había hecho Jonatán para que lo condenara, pero el rey se quedó callado. Jonatán fue pues al encuentro del rey en Jope con un hermoso cortejo. Intercambiaron saludos y pernoctaron en ese lugar. Jonatán acompañó al rey hasta el río llamado Eleuterio y luego regresó a Jerusalén. El rey Ptolomeo, por su parte, se adueñó de las ciudades de la costa hasta Seleucia marítima, con malas intenciones respecto a Alejandro. Envió embajadores donde el rey Demetrio para que le dijeran: «Ven, hagamos una alianza, te daré a mi hija que di antes a Alejandro, y tú reinarás en el reino de tu padre. Estoy arrepentido de haberle dado a mi hija, porque quiso asesinarme». Le hacía esas imputaciones, pero en realidad solo quería apoderarse de su reino. Apenas recuperó a su hija, la dio a Demetrio y cambió de actitud con Alejandro, manifestándose públicamente su enemistad. Ptolomeo entró en Antioquía y se coronó rey de Asia. Pasaba a ser dueño de ambos reinos, Egipto y Asia. El rey Alejandro estaba por ese entonces en Cilicia, porque la gente de esa región se había rebelado. Al enterarse de todo, Alejandro vino a presentar batalla a un poderoso ejército que lo puso en fuga. Alejandro corrió a refugiarse en Arabia, mientras el rey Ptolomeo salía triunfante. Ante eso, el árabe Sabdiel le cortó la cabeza a Alejandro y se la envió a Ptolomeo. 3 días después murió también el rey Ptolomeo, y los egipcios que ocupaban las ciudades fortificadas fueron masacrados por sus habitantes. De esta manera, Demetrio obtuvo el reinado el año 167. Por esos días, Jonatán reunió a la gente de Judea para atacar la ciudad de Jerusalén. Dispuso contra ella numerosas máquinas de guerra. Entonces, un pequeño número de renegados que odiaban a su nación fueron a ver al rey para avisarle que Jonatán sitiaba la ciudadela. Al saberlo el rey montó en cólera. Inmediatamente se puso en camino y llegó a Tolemaida. Desde allí escribió a Jonatán que levantara el sitio y que fuera inmediatamente a verlo a Tolemaida para conversar con él. Después de haber recibido la carta, Jonatán ordenó continuar con el sitio. Luego eligió a algunos compañeros, a ancianos de Israel y a sacerdotes, y no tuvo miedo de afrontar personalmente el peligro. Llevando consigo plata, oro, trajes y muchos otros regalos, se presentó ante el rey en Tolemaida y se ganó su favor. Algunos renegados de su pueblo lo acusaron de toda clase de cosas, pero el rey se portó con él igual que sus predecesores, y lo honró en presencia de todos sus amigos. Lo confirmó en el cargo de sumo sacerdote, en todas las demás distinciones que había recibido, y lo agregó al número de los primeros amigos del rey. Jonatán pidió al rey que dispensara de los impuestos a Judea y a los 3 distritos de Samaria.
le prometió en cambio 300 talentos de plata. El rey lo aceptó y mandó redactar una carta en estos términos. El rey Demetrio saluda a su hermano Jonatán y a la nación de los judíos. Aquí encontrarán copia de la carta que acabamos de escribir a nuestro pariente Lástenes respecto de ustedes. Conózcanla pues. El rey Demetrio saluda a Lástenes, su padre. Queremos hacerle el bien a la nación de los judíos en vista de sus buenos sentimientos hacia nosotros. Son amigos nuestros y se han comportado correctamente con nosotros. Confirmamos su autoridad sobre la Judea y los 3 distritos de Aferena, Lidia y Ramataim. Han sido quitados a Samaria y anexados a Judea con todos sus alrededores para beneficiar a todos los que sacrifican en Jerusalén. En cambio, recibiremos las tasas reales que recibía antes anualmente el rey sobre los productos de la tierra y las frutas de los árboles, pero los eximimos totalmente de los diezmos y de los impuestos que percibíamos por las lagunas salinas, así como también de las otras tasas reales. No se cuestionarán nunca más estos privilegios. Haz por favor una copia que entregarás a Jonatán para que sea puesta en el Cerro Santo en un lugar bien visible. Viendo al rey Demetrio que el país estaba en paz y que no tenía que temer ninguna oposición, disolvió todas sus tropas y cada cual se fue a su casa, con excepción de las tropas extranjeras que había reclutado en las islas. Se atrajo así el odio de todas las tropas que habían heredado. Al ver que todo el ejército murmuraba en contra de Demetrio, Trifón, que había pertenecido antes al partido de Alejandro, fue a ver al árabe Imalcue, que educaba a Antíoco, el joven hijo de Alejandro. Lo convenció de que le entregara al niño para hacerlo reinar en lugar de su padre. Le contó todo lo que Demetrio había hecho y el odio de sus tropas contra él, y permaneció allí largos días. Por ese mismo tiempo, Jonatán pidió al rey Demetrio que retirara las tropas de la ciudadela de Jerusalén y de las demás fortalezas, porque estaban siempre en guerra con Israel. Demetrio le mandó esta respuesta: No solo haré eso por ti y por tu nación, sino que te colmaré de honores, como también a tu nación, en cuanto tenga la oportunidad. Pero por ahora harías muy bien mandándome tropas, porque todos mis ejércitos me abandonaron. Jonatán le envió a Antioquía 3,000 de los mejores hombres, y el rey quedó muy feliz al verlos llegar. Cerca de 20,000 habitantes se reunieron en el centro de la ciudad con la intención de dar muerte al rey. Demetrio se refugió en el palacio, mientras los habitantes ocupaban las calles de la ciudad y empezaban el ataque. Entonces el rey llamó a los judíos en su ayuda. Se agruparon estos alrededor de él y luego se dispersaron por la ciudad. Mataron ese día cerca de 100,000 hombres, incendiaron la ciudad y juntaron ese día un considerable botín. Salvaron al rey. Cuando los habitantes de la ciudad vieron que los judíos eran dueños de la ciudad, depusieron su entereza y volvieron donde el rey con gritos suplicantes: Tiéndenos la mano y que los judíos dejen de maltratarnos a nosotros y a la ciudad. Depusieron las armas e hicieron la paz. Para los judíos fue un motivo de gran gloria, tanto a los ojos del rey como de los habitantes de su reino. Regresaron luego a Jerusalén, llevando un rico botín. El trono de Demetrio se mantuvo firme y el país quedó en paz bajo su autoridad, pero luego faltó a todas sus promesas. Cambió de actitud con respecto a Jonatán, se olvidó de los servicios que le habían prestado y lo humilló de 1000 maneras. Trifón regresó por ese entonces, trayendo consigo a Antíoco, que todavía era un niño. Lo proclamó rey y le puso la corona. Se le juntaron todas esas tropas que habían sido licenciadas por Demetrio y combatieron a éste,
quien salió huyendo y fue derrotado. Trifón se apoderó de los elefantes y ocupó Antioquía. Entonces el joven Antíoco escribió esta carta a Jonatán: Te confirmo en el cargo de sumo sacerdote. Te pongo al frente de las 4 provincias y te cuento entre los amigos del rey. Al mismo tiempo, le mandó unos vasos de oro, un servicio de mesa con la autorización de beber en una copa de oro, vestirse de púrpura y llevar un broche de oro. A su hermano Simón, por otra parte, lo designó general desde la escala de Tiro hasta las fronteras con Egipto. En vista de eso salió Jonatán y se puso a reconocer el territorio de las ciudades que estaban más al oeste del río. Todas las tropas de Siria se pusieron a su lado para luchar detrás de él. Llegó a Ascalón, donde los habitantes lo recibieron magníficamente. Desde allí se dirigió a Gaza, pero Gaza le cerró las puertas. La sitió y condenó al fuego y al pillaje sus alrededores. Como los habitantes de Gaza le pidieran la paz, se la concedió, pero tomó como rehenes a los hijos de sus jefes y los mandó a Jerusalén. Así fue como recorrió toda la región hasta Damasco. Supo Jonatán que los generales de Demetrio estaban en Cades de Galilea con un numeroso ejército, decididos a quitarle su cargo. Marchó pues a su encuentro, después de haber dejado el país a cargo de su hermano Simón. Simón avanzó hasta Bethsur, le puso sitio y dejó encerrados a sus habitantes. Le solicitaron entonces la paz, la que les concedió, pero los hizo salir de la ciudad y después de haber tomado posesión de ella, dejó allí una guarnición. Jonatán y su ejército acamparon cerca de las aguas de Genesaret y a la mañana siguiente llegaron a la llanura de Azor. El ejército de los extranjeros marchaba delante de él en la llanura, pero habían mandado unas tropas a los cerros para tomar a Jonatán por la espalda. Los otros, mientras tanto, se dirigían de frente contra los judíos. Cuando los hombres de la emboscada salieron de su escondite y emprendieron el ataque, todos los que rodeaban a Jonatán salieron huyendo, menos sus 2 generales, Matatías, hijo de Absalón, y Judas, hijo de Calfi. Entonces Jonatán rasgó sus ropas, se echó polvo en la cabeza y oró. Luego se lanzó al combate, los hizo retroceder y huir. Al ver eso, sus hombres que habían huido volvieron donde él y juntos persiguieron al enemigo hasta Cades, donde estaba el campamento de éste. Establecieron su campamento allí mismo. El ejército de los extranjeros perdió ese día 3,000 hombres. Jonatán, por su parte, regresó a Jerusalén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oración. Gracias, Señor, por tu palabra que hemos escuchado. Ayúdanos a comprender cuál es la respuesta adecuada a lo que tú hablas dentro de nosotros. Señor, da siempre tu palabra cotidiana. Ella es como el pan, sacia y a la vez provoca más hambre de ti. Ella es como el agua, riega, refresca, fecunda, limpia. Ella es como la luz, ahuyenta las tinieblas del error y del pecado, e ilumina los ojos del alma para ver mejor nuestra vida. Ella es como una voz misteriosa y penetrante, cuestiona y responde, alegra y fortalece. Ella es como espada de doble filo, penetra en el íntimo del ser. Mi adorable Jesús, que nuestros pies vayan juntos, que nuestras manos recojan unidas, que nuestros corazones latan al unísono, que nuestro interior sienta lo mismo, que el pensamiento de nuestras mentes sea uno, que nuestros oídos escuchen juntos el silencio, que nuestras miradas se compenetren profundamente, fundiéndose la una en la otra,
Que nuestros labios supliquen juntos al Eterno Padre, para alcanzar misericordia. Amén. Señora bendita, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes, y solos nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias por haberme acompañado en la lectura de la Santa Biblia en este día. La lectura de la Biblia es diaria y consecutiva como un propósito hermoso en este año para darle sentido a nuestras vidas. Si es primera vez que estás acá y te ha gustado la lectura de la Biblia, te invito para que te suscribas y así recibas la notificación de las lecturas cada día. También te invito para que le des like al video, le des me gusta, una manito arriba y sobre todo, la compartas. Evangelicemos juntos con la palabra del Señor. Te espero en el día de mañana. Dios te bendiga.